Hola, mi nombre es Arturo Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en Tecnológico Universitario de Playacar en la materia de Derechos Humanos con el docente Ángel Silva León. En esta ocasión analizaremos algunos derechos constitucionales y su relación con los derechos humanos. Me gustaría comenzar con el artículo 16, el cual leeré textualmente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este artículo lo hemos escuchado en nuestra vida cotidiana de alguna manera. Por ejemplo, podría ser cuando hay retenes. Hay personas que dicen que esos retenes son infundados. Sin embargo, para este artículo me gustaría ejemplificar algo que ha marcado más la historia de México, como lo es el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil de 1968 surgió en un momento donde el país parecía estar bajo un autoritarismo por parte del presidente Díaz Ordaz, pues lo que los periodistas o muchas personas del momento comentan que era la tensión que se vivía. Hubo manifestaciones por parte de estos estudiantes ejerciendo su derecho a realizarlo. Sin embargo, el gobierno de Díaz Ordaz se sabe que fue represivo, violentando diversos derechos humanos. Este artículo se relaciona con que en este movimiento estudiantil hubo muchas detenciones arbitrarias. Hubo miles de estudiantes y profesores simpatizantes del movimiento que fueron detenidos sin procesos claros. Uno de los derechos humanos vulnerados en este movimiento fue el derecho a un juicio justo y debido proceso, el cual se encuentra en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este caso refleja cómo el artículo 14 constitucional y los principios de legalidad fueron vulnerados en este movimiento estudiantil, afectando gravemente los derechos humanos. Lamentablemente, en el movimiento estudiantil del 68 no solo se vulneraron esos derechos humanos, sino que hay una larga lista. Otro ejemplo es el derecho a la vida, en el cual hubo muchas muertes en el movimiento del 2 de octubre y se violentó el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es mencionado, el derecho a vivir. Otro derecho fue el derecho a la integridad personal, también en la normativa internacional del artículo 5 de la Convención contra la Tortura. Derecho a la libertad de expresión, también de la normativa internacional, artículo 19 de los derechos humanos. Derecho a la reunión pacífica y asociación. Podemos ver y encontrar que hay tanto derechos humanos como derechos constitucionales violados en este movimiento estudiantil del 68. Algunas referencias para este caso del movimiento estudiantil es el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el movimiento de 1968, así como investigaciones por las revistas La Jornada y Proceso, testimonios de diversos libros como Los días y los años de Luis González de Alba y también el libro escrito por Elena Poniatowska. Como bien hemos visto en clase, los derechos humanos se van transformando a través de la historia. Muchos de estos derechos van surgiendo también por las tragedias sociales, se podría decir. Así como posterior a la Segunda Guerra Mundial nacieron las Naciones Unidas y con ellos algunos decretos internacionales para poder hacer prevalecer los derechos humanos. Este movimiento estudiantil también formó parte de estas mejoras y esta búsqueda de perfección para hacer garantizar los derechos humanos. Me gustaría continuar con el análisis del artículo 17 constitucional, el cual dice textualmente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Muy bien, pues este es un artículo constitucional muy interesante que nos da para un vasto análisis. Un ejemplo de cuando se vulnera este derecho son los linchamientos en algunos lugares de México, en algunas comunidades principalmente.
Cuando encuentran a alguna persona delinquiendo, muchas veces los ciudadanos, por el hartazgo, recurren al linchamiento. Pero ¿qué ocurre aquí? También para el que delinque se están violentando derechos humanos, ¿como cuáles? Bueno, el derecho a la vida, porque lamentablemente muchas veces llegan a cometerse el asesinato de esta persona que delinquió o presuntamente lo hizo. El derecho a la integridad física y psicológica. En un linchamiento las víctimas suelen ser sometidas a agresiones físicas severas, donde pues afectan de manera considerable a la persona linchada. Otro derecho que se vulnera a esta persona es el derecho a un juicio justo. Toda persona debe tener derecho a un juicio justo y mientras tanto será considerada inocente. Esos son algunos principios constitucionales que se vulneran junto con derechos humanos en un linchamiento. Otros derechos que son vulnerados en un caso de linchamiento es el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, así como el derecho a la dignidad humana y el derecho a la protección del Estado. En este ejemplo, los linchamientos son una forma extrema de violencia que contradice los principios básicos de justicia, igualdad y dignidad humana, ya que no solo vulneran el artículo 16 constitucional, sino diversos derechos humanos. Algunos de los casos más sonados de linchamiento en México son el caso de los hermanos Copado Molina en San Vicente Boquerón, municipio de Ajapalpan, Puebla. Otro caso fue el de los hermanos Encarnación, también en Puebla, en Tepexco y Cohuecán. Estos fueron algunos casos sobre los artículos constitucionales que se relacionan con derechos humanos. El caso del movimiento estudiantil del 68 y algunos casos de linchamiento en algunas comunidades, principalmente de México. Considero que debemos de conocer nuestros derechos humanos y derechos constitucionales para poder defenderlos de manera correcta. Conocer cuáles instituciones forman parte de los mecanismos que garantizan el cumplimiento de estos derechos.